Ya, nuestra materia es preparación y evaluación de proyectos. Empezamos con, el proyecto no es una actividad sacada de la manga. El proyecto no nace porque el día de hoy nos levantamos y dijimos voy a hacer jugo de tamarindo y lo voy a industrializar. Lo voy a hacer en gran escala. Es porque hay una historia, o nos basamos en documentos y nos basamos en la visión que tenemos sobre el desarrollo económico de la región o del país o internacionalmente. ¿Ya? Entonces, viene la preparación y evaluación de proyectos en ese concepto de la elaboración de un proyecto, pero en base a esa planificación. ¿Qué es el objetivo en este campo? También lo hemos visto de la planificación. Recopilar, crear y analizar sistemáticamente los antecedentes. ¿Qué van a hacer esos antecedentes? ¿Por qué los analizamos y los sistematizamos? ¿Qué es sistematizar? Es organizar una información, es ordenarla y es concluir sobre la información. ¿Con qué objetivo? Establecer ventajas y desventajas perdón, un momentito. Por eso es que otra cosa que vamos a hacer es que en lo posible vamos a estar a tiempo en el horario para no estar dando ingreso. ¿Ya? Entonces, eso lo han visto en INDOS 17, el objetivo de la planificación que justifica la creación de proyectos. ¿Bajo qué situación la planificación se fundamenta y crea, digámoslo así, el análisis? Bajo un sistema económico. ¿Qué es el sistema económico y de qué consta en cualquier mercado que sea, en cualquier economía ya de mercado? Sea capitalista, socialista, tiene estos elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Los recursos o factores de la producción, esa tríade de tierra, trabajo y capital, son los recursos o factores de la producción. ¿Qué significa la existencia de los agentes productivos? Son los que utilizan y combinan estos factores tierra, trabajo y capital. ¿Para qué? Para crear las empresas o unidades productivas. Todo ese conjunto, todos estos elementos, estos tres elementos fundamentales, hacen el sistema económico. Creado todo esto, pues ellos recurren, ellos crean, por ejemplo, ya cuando crean los bienes, y que estas empresas están en tres sectores. Esos tres sectores pueden crear esos bienes. ¿Cuál es el sector? Sector primario, sector secundario, sector terciario. ¿Cuál es el sector primario? Fundamentalmente está dirigido a las actividades de explotación y exploración de los recursos naturales, de las materias primas. Básicamente el sector primario está involucrando estas unidades productivas que pertenecen a ese sector primario. El sector secundario prácticamente es todo el sector manufacturero, industrial. Entonces va a producir y va a ofrecer al mercado consumidor, va a ofrecer productos finales de consumo. Otro problema que tenemos acá, ¿saben qué es? Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Ya. Si se corta, vamos a volver a ingresar un rato. ¿Ya? Muy bien, entonces las unidades productivas y el otro tercer sector de la economía es el dirigido a los servicios, como que la banca, la educación, las escuelas, los servicios, pongamos, de provisión de carburantes, de combustibles, todo ello pertenece a ese sector terciario.
¿Qué hacen los agentes productivos? Recurren al mercado de factores. La tierra, cuando se la usa, genera una renta, su uso. El trabajo, cuando se lo usa, genera un salario. Y el capital, cuando se lo usa, se paga por el uso de capital un interés. Entonces, esos elementos económicos también forman el ahorro y un mercado financiero. Todo esto se denomina el sistema económico. Estoy haciendo recuerdo simplemente de lo que ya saben ustedes. ¿Por qué el concepto de plan? ¿Por qué el concepto de plan? Muchas veces he hecho referencia de manera doméstica para que nunca se nos quite el concepto simple, simplista quizás, pero simple para definirlo el plan, con nuestras propias palabras. Ya, porque la planificación es el marco de visualizar el futuro en base a decisiones y análisis presentes. Pero el plan, ¿qué es? Es como la ley y viene la reglamentación de la ley. Igual sucede acá. El concepto de planificación y viene el reglamento a reglamentarlo, el plan, volverlo concreto. ¿Qué es el plan? Les decía yo de qué manera simplista muchas veces, como estamos más acostumbrados a veces a organizar una fiesta. Ya. Decimos, si yo le pregunto a Lizzy Caroli, Sí, ingeniero. ¿cómo organizaría una fiesta usted? Primero tendría que ver la lista de invitados, luego qué es lo que voy a ofrecer, cuánto voy a gastar y, y cómo voy a hacer la fiesta, supongo. No es supongo, es que la va a hacer así. Los supuestos quedan como que uno le puede pelar en la organizada. Está muy bien lo que ha dicho, pero ¿sabe qué nos falta? Y siempre es lo que debemos definir. Esta ¿Lo parte, económico? ¿no? ¿Para qué va a ser la fiesta? O sea, ¿cuál es lo primero que debemos hacer? Vamos a hacer una fiesta para tal o por este motivo. O sea, definimos el objetivo de ese proyecto o de esa actividad. Definimos inicialmente el motivo y luego hacemos lo que usted ha manifestado. Ya vemos cuánto nos va a costar, vemos quiénes van a asistir, cuántos van a asistir, qué es lo que se va a invitar en la fiesta, qué tipo de música va a haber, si va a ser música o no va a ser música. ¿Cómo se va a desarrollar esa fiesta? ¿Cuánto va a durar esa fiesta? Medidas de tiempo. ¿Quiénes van a ir? Porque por ahí no queremos que vayan todos por esta razón, porque esto y lo otro que nos puede fregar, si va no va a fregar la fiesta. Cantidad y calidad. Y otras especificaciones que van a permitir hacer una buena fiesta. Entonces, ese es el plan. Ese es el plan. Definición del objetivo, ordenar los recursos materiales y humanos, determinar los métodos y formas de organizarlo, en las medidas de tiempo, cantidad y calidad y dónde se va a hacer esa fiesta. Ese es el plan y ojalá nunca se nos olvide que ese es el concepto de plan, porque muchas veces usamos términos y no estamos usándolo de manera correcta. Bien, hablamos del proyecto, entonces, ¿por qué empezamos con todo esta semántica, esta parte filosófica teórica del desarrollo económico? Porque concluimos en el concepto de proyecto. El concepto de proyecto, muchos autores, muchos economistas ya han propuesto unos más que otros conceptos sobre el término del proyecto. Yo he
planteado este concepto porque integra todo de manera, nosotros los ingenieros industriales de manera concreta lo visualizamos, lo describimos con este concepto. Aunque hay un concepto que luego de leerlo esto y de explicarlo, se lo voy a decir. Por ejemplo, ¿qué dice el Manual de Naciones Unidas? Que es otro libro que ustedes pueden consultar de manera permanente, porque se ha hecho mucha documentación sobre proyectos, sobre análisis del estudio de mercado, sobre una serie de aspectos que involucran los proyectos. Dice el proyecto: corresponde al conjunto de informaciones, otra vez la palabra sistemática, informaciones sistemáticas y racionalmente ordenadas que permite estimar los costos y beneficios de una determinada inversión, es decir, ventajas y desventajas de usar esos recursos para, fíjense, ¿para qué el proyecto? Para creación de nuevos medios de producción. Siempre pensamos el proyecto de manera casi instintiva. Vamos a hacer un proyecto, pero resulta de que el proyecto también es para aumentar la capacidad. También es un proyecto. O también para mejorar el rendimiento de los medios de producción existentes. Fíjense las tres ramas, posibilidades alternativas de hacerlo el proyecto. Una nueva unidad, aumentar capacidad o mejorar el rendimiento o productividad de lo ya existente. Eso lo estableció, vuelvo a decir, F. Rosenfeld en el Manual de Naciones Unidas. La CEPAL, el Centro de Estudios para América Latina, agarrando el concepto de planificación y del plan, decía y dice, mejor dicho, considera que el proyecto es la actividad de la planificación, es el plan de desarrollo hecho realidad. Eso lo dice en poquitas palabras ya esta institución, la CEPAL. Está cortito, pero también involucra y considera mucho de lo que estamos hablando. Este es un poco más descriptivo, por eso es que se los planteo y le hago recuerdo de esa parte. Muy bien, ¿qué tipo de proyecto hay? Hay proyectos en función de los sectores, hablábamos, primario, secundario y terciario. Agrícolas, pecuarios, industriales y de servicio. Esos proyectos pueden hacerse. En su finalidad también, ya hablábamos en este momento, crear nuevos medios de producción, ampliar la capacidad o aumentar la productividad de los ya existentes. Esa es otro tipo de proyectos. Y también pueden nacer los proyectos en cuanto a la planificación del desarrollo regional o local, nacional, y también en base a estudios de mercados, que pueden ser mercados locales, nacionales, internacionales. En base a eso hay ese tipo de proyectos para sustituir importaciones, para exportar, etcétera. Recuérdese las etapas principales de un proyecto: idea, prefactibilidad, factibilidad, ajustes o diseño de ingeniería y la implementación y puesta en marcha. Son las 5 etapas clásicas del proyecto, de la elaboración de estas 3 etapas: primera, idea, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad, son etapas de la fase de preinversión. ¿Por qué? En realidad son niveles de investigación que hay. No se ha definido aún hasta el final de la factibilidad, no se ha definido ni se ha decidido invertir en ese proyecto. La evaluación en la fase de factibilidad es la que nos permite ya decidir la idea de hacerlo el proyecto. Entonces, no hay dinero invertido aún. Decidida aquí o sea, establecida la decisión del sí o el no,
Si es el sí, empezamos con las otras dos fases que ya son las fases de inversión. ¿Por qué? En esta fase de diseño y ajuste de ingeniería e implementación, ya hemos establecido, aunque se tomó contacto en la primera fase, por ejemplo, ya los contratos de personal, hemos definido la fuente de financiamiento, hemos decidido los contratos de la provisión de maquinaria y equipo, hemos definido los aspectos legales, hemos definido las patentes. Todo esto entonces ya significa dinero invertir. La fase de inversión y la fase de preinversión. Muy bien. Eso lo saben de memoria. ¿Sí, no? Saben de memoria. Ahora hablamos de... Ahora una consulta acá. Una consulta. Cuando hacemos un trabajo de factibilidad, cuando hacemos un estudio, un proyecto a nivel de factibilidad, resulta que hacemos, decía, todos estos A, B y C son niveles de investigación. Porque en la idea o perfil, nosotros el informe que preparamos en el documento es en base a información de primera mano. Si tenemos un libro, si tenemos un estudio de alguna institución, si el amigo tenemos un amigo empresario en el cual vamos y le consultamos sus experiencias, todo eso lo traducimos en esta idea o perfil. No hay una profundización en los aspectos técnicos. No hay un estudio de mercado profundo, no hay el análisis de costos completo. Son referencias nada más que podríamos hacer sobre el proyecto, es macroinformación sobre la idea. En el estudio de prefactibilidad sí empezamos a profundizar en todos esos contenidos que tiene el proyecto. Mercado, localización, ingeniería, tamaño, inversiones, costos, presupuestos, flujos y la evaluación correspondiente. Pero acá también no hay una evaluación final. ¿Por qué? Porque aquí pueden salir en el aspecto de prefactibilidad, dentro de los aspectos técnicos, pueden surgir diferentes alternativas de proceso. Porque hasta ahí llega el análisis y la investigación. Pueden surgir dos o tres alternativas. Entonces uno no va a hacer un trabajo de costos para las... Puede hacerla, pero estamos hablando de tiempo y dinero. ¿Ya? Entonces, también es un nivel donde hacemos y profundizamos con una sola alternativa. La mejor es en el estudio de factibilidad. Y de ahí es donde hacemos el análisis evaluativo, tasa interna de retorno, beneficio actualizado y todos los índices que queramos medirle a ese proyecto. ¿Ya? Entonces, ese es el aspecto. Pero aquí en la factibilidad les quería preguntar, ¿hasta cuándo creen ustedes que se debe hacer una investigación? ¿Hasta cuándo? ¿Se ha imaginado usted? ¿Hasta cuándo haré una investigación para decidir hacer o no hacer? Quiero respuesta. Quiero opinión más de alguien. Ingeniero, sería hasta cuando nuestros cálculos que hacemos en el proyecto sea, por ejemplo, en un menor tiempo, ¿no?, recuperar lo invertido. Por ejemplo, si voy a poner una fábrica de caramelo, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar? Sería en 3 años. Si me sale 7 años, no sería factible invertir. No, pero un ratito. Usted ya está hablando del tiempo de recuperación del capital. Eso ya es evaluación. Yo estoy diciendo, ¿hasta cuándo va a investigar usted para hacer su fábrica de caramelo? ¿Hasta cuándo? Si usted está en este nivel de investigación, no está todavía en la etapa evaluativa. Usted está en un nivel de investigación. ¿En qué momento usted decide hacer la fábrica de caramelo? Investigando. Eso, hasta ahí en el estudio, eso es un documento, nada más.
Ah, ok, ingeniero, está bien. Ingeniero, bueno, yo creo Sí, que primero se tiene la idea del proyecto y luego se hace el estudio de prefactibilidad y en el punto C, cuando ya tenemos nuestro estudio de factibilidad, ahí el resultado de ese estudio va a ser el que va a definir si vamos a realizar el proyecto o no. Si es factible o no es ya. factible, yo creo que Fíjense, fíjense, si vamos en serio, voy a tomar como ejemplo de la fábrica de caramelo. Si vamos en serio, seguramente ya hay montonera de productos de caramelo, ¿no? Ya. Entonces, resulta que nosotros tenemos nuestro laboratorio. Ya. Tenemos nuestro laboratorio y usted, la voy a poner de ejemplo a usted y lo voy a poner de ejemplo a Neidal. Ya. Ambos quieren hacer, o ambos están trabajando juntos para hacer la fábrica de caramelo. Ya. Resulta que Neidal llega un momento de la investigación en esa planta piloto para hacer sus pruebas. Neidal en 15 días que ha cocido la masa, que la ha puesto en las calderas piloto, que la ha puesto a cocer y ha salido el caramelo, ya. Él dice en 15 días, ya es momento de que nos decidamos porque llegó a su punto, así tiene que salir el caramelo. Y resulta de que usted es Sara, ¿no? La que intervino. Bueno, Sara, Sí, al ingeniero, mirarlo el producto, dice, no, no está todavía bien, yo no estoy de acuerdo. Tiene que cocerse más. Y yo creo que en una semana más va a estar el caramelo. Entonces, y resulta que a la semana, el producto que obtuvo Neidal una semana antes es casi muy similar al producto que se obtuvo de acuerdo al criterio de Sara. ¿Qué se ha perdido? Si estoy hablando de una semana, pero hay situaciones en que se tarda meses esa disconformidad. Hay una especie de escrupulosidad en los resultados al hacer el nivel de factibilidad. Y ese momento de decir hasta aquí nomás es la investigación, hagámoslo o no lo hacemos, es el que define qué. Define ya calidad, costo. Si hoy día Neidal dijo hagámoslo y usted en 10, 15 días o un mes obtuvo una calidad que casi no tiene diferencia con lo que dijo Neidal, ¿qué ha perdido? Tiempo y dinero. Entonces, ¿qué es lo que medimos? En la medida que los beneficios en la investigación se vuelvan onerosos, se vuelvan caros y no respondan a los resultados esperados, en ese momento hay que tomar la decisión. ¿Se hace o no se hace? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Sí, ingeniero, Porque se entendió. habemos en un grupo de 83 estudiantes, cada uno tenemos nuestro estilo de investigar, cada uno personalizado, tiene su forma de estudiar, de asimilar y de concluir y de decidir. Entonces, la única manera de estandarizar un resultado es midiendo beneficio-costo. No hay otra en ese momento. La investigación que seguimos obtiene resultados palpables, significativos, y si no los obtiene, hay que decidir en ese momento hacerlo o no hacerlo el proyecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. ingeniero, de acuerdo. Gracias. Muy bien, entonces hablamos ya de las etapas. Vamos al estudio de mercado. En el estudio de mercado hay tres elementos centrales en el estudio de mercado: la demanda, la oferta y los precios. De eso conforma esa tríada, conforma el conocimiento del mercado. ¿Ya? La demanda, ¿cuál es la demanda?
es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores adquieren a un precio dado en un mercado establecido y en un periodo de tiempo. Cuando hacemos el proyecto, tenemos el tiempo de la demanda, no es eterno. No es eterno. Tenemos los precios, la situación social y económica del año 2000, según finales del primer semestre del año 2020, va a ser muy diferente de la demanda del año 2021 en este mismo tiempo. Entonces, si hiciéramos un proyecto y nos permitieran las condiciones, hoy vamos a definir la demanda en este tiempo a un precio dado y en X lugares. Igual sucede con la oferta, ¿ya? La oferta o teoría de la producción, cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofertar también en un mercado, en un precio y en un periodo de tiempo. De aquí surge, de este concepto, surge la ley de la demanda y la oferta. ¿Quién me dice qué es la ley de la demanda y qué es la ley de la oferta? La ley de la demanda dice lo siguiente, por eso dice la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Se mide precio y cantidad, precio y cantidad. La ley dice, porque es el sentimiento del consumidor, si el precio sube, la cantidad demandada baja. Y si el precio baja, la cantidad demandada sube. Esa es la ley. Ese es el comportamiento del consumidor. Y por eso en la curva tiene pendiente negativa. Son situaciones inversas, la relación es inversa. ¿Qué dice la oferta? En cambio, ¿cuál es el sentimiento del productor? Si el precio sube, ¿qué hace el productor? Produce más, la cantidad ofertada sube. Si el precio baja, el proveedor o productor baja la cantidad. Esa es la ley de la oferta. Y eso nos interesa no olvidarnos cuando hacemos nuestro estudio de mercado para nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico, ya, un gráfico que nos muestra una situación de equilibrio. Una situación de equilibrio. Hemos conjuncionado este gráfico porque no es la materia de IN2 17. Les he dicho de que lo central se los voy a dar. Pero acuérdense de equilibrio. Esta es la curva de demanda. Esta es la curva de demanda. Y ahí tiene pendiente negativa, porque a un precio, este es el punto de equilibrio donde, y esta es la curva de oferta, el precio de equilibrio donde la demanda y la oferta confluyen, se interceptan, se genera el punto de equilibrio, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. ¿Por qué tiene pendiente negativa la demanda? Porque al subir el precio, la demanda baja. Al bajar el precio, la demanda sube. Entonces tiene esta inclinación pendiente negativa. En cambio, la oferta tiene esta orientación con pendiente positiva. Arriba de este punto de equilibrio, ¿qué pasa? Arriba del punto hay un excedente. ¿Por qué? Porque la oferta, fíjense acá, es mayor a las cantidades demandadas. Y abajo del punto de equilibrio hay escasez. ¿Por qué? Porque las cantidades ofertadas aquí son menores a las cantidades demandadas. Este es el gráfico clásico de el equilibrio en el mercado. ¿Ya? Muy bien. Vamos adelante. Ya.
Hablamos de la ley y hablamos del concepto de demanda y oferta. Vuelvo a decir, es como la ley, es la ley y ahora viene su reglamentación. Fíjense que en la ley no está diciendo si el precio sube 5 pesos, ahora costaba 10 y si sube a 15, ¿cuánto será mi demanda de disminución de la cantidad? No está diciendo, simplemente está poniendo el marco diciendo si el precio sube, la demanda ¿Qué quieres, Samantha? baja. Y si el precio baja, la demanda sube. Eso nos está diciendo. Pero aquí para saber y reglamentar ese concepto se creó el concepto de elasticidad. ¿Ya? Porque ella nos ayuda a saber cuánto va a reducirse si aumenta el precio e inversamente cuánto va a aumentar si baja el precio. Entonces nos dice que la elasticidad es una medida de sensibilidad de una variable respecto a otra, o sea, es un número que indica el cambio porcentual que ocurre en una variable si cambia 1% en la otra variable. O sea que si el precio cambia 1%, define cuánto va a variar la cantidad demandada. Porcentualmente, esta es la fórmula matemática, el porcentaje en cantidad versus el porcentaje en precio, que generalmente es 1% para establecer la medida. Cuando hablamos de derivadas, establecida es el signo menos por delante cuando es elasticidad precio, la derivada de la función demanda respecto al precio por el precio de numerador sobre la cantidad de denominador. ¿Ya? Igual sucede, con, si este es precio. Si fuera elasticidad de ingreso, pues va a tener signo positivo y también son las variaciones de las cantidades respecto al 1% en la variación del ingreso. Bueno, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, si la función demanda es igual a 40 menos 1/2 del precio al cuadrado, determine el coeficiente de elasticidad precio de la demanda si el precio es 4. Si el precio es igual a 4 pesos por unidad. Entonces, en la fórmula ya vimos, es la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad, con el signo menos adelante. Primero, entonces, ahí en esa fórmula tenemos 3 términos. La derivada, el precio que ya está dado y la cantidad que podemos resolverlo. Muy bien. La derivada, ¿cuánto es la derivada de esta función? Es menos P. 0, derivada de 40 es 0 y la derivada del P al cuadrado es menos P. Igual entonces esa derivada es menos P. Reemplazando el valor de 4 es menos 4. P es 4 y Q, si reemplazamos aquí P 4, 4, 16, de entre 2, 8, 40 menos 8 es 32. Entonces reemplazamos menos el signo que adelanta la fórmula, la derivada que es menos 4 por 4 que es el precio sobre 32 que es la cantidad, igual a 0,5. ¿Qué significa la elasticidad 0,5? ¿Qué significa la elasticidad 0,5? Significa que si el precio varía en 1%, la cantidad demandada variará en 1%, en 0,5%. Es demanda inelástica.
¿Qué está significando? ¿Qué es la demanda inelástica? María Celeste Coca. María Celeste. ¿Me escucha? Quiero escuchar su voz. ¿O ya se fue? A ver, quiero entonces Ángel Caiguara. Ángel Caiguara. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué era la demanda inelástica? Así es. El resultado acá nos da 0,5 y dice que al aumentar el precio, cuando existe variación de 1%, el resultado de esta elasticidad precio nos dio 0,5%. Dice que por tanto una demanda inelástica. ¿Qué significa la demanda inelástica? Que no puede tener gran variación. ¿Sí? ¿Sí? A ver, aumente, incremente su opinión. Podría ser como un ejemplo, hay productos que no se pueden incrementar el precio, porque si incrementamos el precio de estos productos, como la demanda es mucha, existen reclamos, algo así. Podríamos poner el ejemplo del pan en la zona de La Paz, que cuando el pan aumenta 10 centavos o 20 centavos, comienzan a hacer sus bloqueos, sus huelgas, no tienen permitido incrementar el precio, o sea, incrementar el precio para... Ahí me chipé. La cuestión es que trato de decir que una demanda inelástica significa que no puede variar, es casi fija. Ya, entonces, si es así, hablaríamos y ya, o sea, ha pretendido conceptualizar. Sin embargo, y cuando me dice eso, podríamos equipararla a una demanda unitaria, cuando no cambia, no cambia. Esto, ya apartándonos, excluyendo las condiciones de fuerza mayor, como es el bloqueo o el paro, digámoslo así. Si analizamos matemáticamente el caso, respondería lo siguiente. Si el precio, vamos a darle el mismo ejemplo del pan. Si el precio sube 1%, ya dice que la cantidad de pan no se incrementaría, o sea, a la inversa. Si el precio baja 1% del pan, la cantidad que se consuma de pan no va a ser muy significativa. ¿Ya? Ay, caramba, otra vez. Pucha. No va a ser muy significativa. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a decir, podemos decir que usted y yo familiarmente comemos 5 panes al día. 2 en el desayuno de esos pan francés grandes y 2 en la siesta y 1 de complemento si estamos con mucha hambre. ¿Ya? 5 panes al día. ¿Qué tal el pan está, por decirle algo, a 0,80 cada unidad? ¿Qué tal si sube a 0,90? ¿Será que nos compramos 8 o 10 panes porque mejor dicho, a 0,70 bajó? ¿Será que nos compramos 8 o 10 panes porque bajó a 0,70? No, ingeniero. No. Sería un gasto innecesario, porque solamente comemos 5 y eso que a veces comemos solo 4. Entonces quizás hay gente que al bajar a 0,70 y comía solamente 3 o 4, vaya y se compre 5. Pero ve que el aumento no es significativo. ¿Por qué? Porque la demanda de ese producto es inelástica. O sea, puede variar el precio en mayor cantidad o porcentaje que la variación porcentual de la demanda.
A eso significa la demanda inelástica. La demanda tiene tres tipos: demanda inelástica, demanda elástica es mayor a 1, y la demanda unitaria o independiente, que es igual a 1. Esos son los tres tipos, acuérdense. Muy bien. Hablamos del concepto de competencia. Ya, de competencia en el mercado. ¿Qué es hay dos tipos de competencia. Uno que es la competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Donde existiría una infinidad de compradores y una infinidad de vendedores. No existiría un control de precios, como usted dio el ejemplo del pan, donde la comunidad, si bien no es reglamentariamente una autoridad, pero el hecho de hacer bloqueo está de alguna manera controlando el precio. Se ofrecen productos similares, el consumidor conoce el uso del producto y existe perfecta transporte y movilización en todos lados de ese producto. Esa sería la competencia perfecta. Eso no sucede, eso es ideal. Ya. Aparece el otro concepto que es la competencia imperfecta, que no cumple con las condiciones, desde luego, de la perfección. ¿Y por qué? Hay situaciones, lo vemos, que crean imperfección del mercado. ¿Cuál es la imperfección del mercado? La existencia de monopolios y oligopolios. O sea, vendedores, un número, monopolio, un solo vendedor, y oligopolio, pocos vendedores. Ya es una imperfección del mercado, porque ellos fijan precio. El monopolio fija autoritariamente el precio. Y los monopolios, si son 5 o 6 productores de un bien, como es el caso del aceite, como es el caso del azúcar, ya se reúnen los 5 o 6 ingenios y ¿qué hacen? Ya establecen precio, y no es el mercado el que lo establece. Es en la cuestión de vendedores. Y por el lado de los compradores, también se pueden aparecer monopsonios y oligopsonios, que son, o sea, si hay producción de un artículo, solamente va a haber un comprador. También el comprador, si es un solo comprador, también le pone el precio. O pocos compradores también le ponen el precio. Esas son las imperfecciones clásicas del mercado. Muy bien. ¿Cómo lo analizamos el mercado? Primero, de acuerdo a la naturaleza del bien. ¿Cuáles son los tipos de bienes que hay? ¿Cuáles son los tipos? Bien de consumo final, bien intermedio y bien de capital. ¿Cuál es el bien de consumo final? Es aquel que el consumidor lo utiliza, lo usa inmediatamente producido. Por ejemplo, hablemos otra vez del pan. Se produce el pan y el consumidor lo consume. Se produce la chompa y en estos fríos inmediatamente la usa la chompa, el pantalón, el calcetín, etc. Es el bien consumido inmediatamente por el consumidor, es el bien de consumo final. ¿Qué requiere en su análisis? Puede hacer un análisis y determinar el consumo aparente de ese bien. ¿De qué significa el consumo aparente? ¿Cuál es su relación? La producción, estamos hablando a nivel nacional o a nivel regional. La producción, las importaciones menos las exportaciones. Ese es el bien esa es la relación del consumo aparente. Ya. Pero también podemos, ¿por qué llamamos? Porque no considera el consumo real o efectivo, considera las variaciones de inventario y las pérdidas de comercialización. Aparte del consumo aparente, está afectado por menos las pérdidas de comercialización, menos más las
variaciones de inventario. Lamentablemente no hice un ejemplo que lo puedo hacer en la próxima clase para que no se olviden de esto, ya referente a lo han visto esto, ¿no? Del consumo real, la determinación, ¿sí? Si no, en la próxima clase hago un ejemplo gráfico para mostrárselos, ¿sí? Sí, por favor, Inge, un ejemplo la próxima clase. Ya, bueno, está acordado. Bien, los bienes de servicio intermedio son aquellos que tienen una demanda derivada. Vuelvo a tomar el ejemplo del pan. El pan es el bien de consumo final. ¿Cuál sería el bien intermedio en la cuestión de la producción de pan? ¿La harina? La harina. La harina es el bien intermedio en el caso de la producción de pan. Ejemplo de esa naturaleza también. La materia prima. La materia prima de un bien final. Sí, la materia prima en general de un bien final, que forma parte de un bien final. ¿Cómo vamos a considerar en el caso del pan y la harina? ¿Cómo vamos a determinar la demanda del bien intermedio? Aquí nos está diciendo, tiene una demanda derivada. ¿Por qué? Porque a través del consumo de la población podemos definir tantos panes, miles de panes se consumen en Santa Cruz. Si necesita este bien, como es derivado, necesita un coeficiente técnico. Entonces, si tenemos la determinación del bien final, que es el pan, el coeficiente técnico nos dirá, por cada pan se utilizan tantos gramos de harina. O en 100 panes se utiliza 5 kilos de harina, por darnos un valor. Ese sería el coeficiente técnico. Entonces vamos a determinar la existencia y la cantidad del bien intermedio a través del análisis derivativo del bien final. El bien de capital. Los bienes de capital también tienen derivada porque dependen de los finales o intermedios. Pero el bien de capital, cuando se quiere hacer su determinación de la demanda del bien de capital, es muy especial. Porque si bien es apoyo de la producción de bienes finales o intermedios, no exactamente tiene una relación directa, por ejemplo, con el incremento de la población. Muy bien. Hablábamos de los bienes de capital. Por ejemplo, les decía yo de que si bien la maquinaria y equipo es un bien de capital, no está relacionado directamente con el aumento de población. Entonces tiene sus propias características de levantar la información, tiempo de vida útil, proyección de las empresas, cuánto van a crecer, y una serie de aspectos de esa naturaleza, cuánto es su oferta, en fin, ya tiene sus otras características de análisis. Por último, veamos, ya, aquí vamos a concluir porque vamos a hacer en la próxima clase este ejemplo. Dice, ¿cómo calculamos el coeficiente de elasticidad? Hay situaciones en las cuales los puntos de la curva de demanda pueden estar ligados a ecuaciones de este tipo. Fíjense ustedes que aquí tenemos el consumo per cápita, una constante multiplicado por el ingreso elevado de exponente a la elasticidad. Esta ecuación matemática de la curva de demanda
es muy difícil de manejar en este formato, ¿ya? Exponencial. Entonces, ¿qué hacemos para poder trabajar mejor con los datos y tener resuelto el aspecto del encuentro u obtención de la elasticidad? Transformamos este formato y lo transformamos en forma de una línea recta, utilizando logaritmo. El logaritmo de Q va a ser el logaritmo de K más el exponente multiplicando al logaritmo de Y. Esta es la ecuación de una línea recta. Tiene ese formato. Así podemos encontrar la elasticidad de ingreso, por ejemplo, porque aquí está el consumo versus el ingreso, está en función del ingreso. Podemos obtenerlo a través de las derivadas, porque la derivada del consumo va a ser igual a la... ¿Por qué? Porque esta es cero. La derivada del consumo va a ser igual a E por la derivada del ingreso. O sea que la fórmula de la elasticidad va a tener la derivada del consumo versus el ingreso por Q, igual como era la demanda, la elasticidad precio. Este ejemplo lo dejaremos para la próxima clase, ya el ejemplo que sigue, para la aplicación de estas ecuaciones.